Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente, bueno, volvemos de nuevo para poder ir ante ustedes a través, bueno, de una pantalla. Así que, bueno, eh, damos gracias al Señor que podemos nuevamente eh, poder ir a ustedes ya después de, de algunos tiempos, algunas reuniones que tuvimos presencial. Pero bueno, en este tiempo nuevamente volvemos por estos días, esta semana. Y vamos a creer que, bueno, que después volveremos nuevamente a congregarnos, ¿no? Como tuvimos un tiempo realmente estar congregándonos, así que, pero hay que tener la esperanza, hay que tener la confianza y la fe en el Señor, que bueno, que pronto todo esto realmente va a cambiar, ¿no? Y todas las cosas, dice, en Dios ayudan para bien, así que creemos que en este tiempo, bueno, de volver nuevamente a poder acercarnos a ustedes a través de la pantalla, bueno, y esperando en el Señor que pronto esto todo vaya terminando también para poder congregarnos, para poder vernos como, bueno, estuvimos en estos tiempos en las reuniones presenciales que estuvimos y bueno, ahora por estas 2 semanas se determinó que, bueno, que nuevamente podemos estar así en los hogares y que pero siempre dando gracias al Señor, ¿no? Siempre teniendo esa esperanza, esa fe, esa confianza en Dios, no confiando en los hombres, sino en Dios, sabiendo de que nuestra confianza y nuestra esperanza están puestas en el Señor. Así que nuevamente, bueno, poder acercarnos a ustedes a través de su palabra y bueno, a través de lo que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir en este domingo, ¿no? Primer domingo otra vez de vuelta a través de una pantalla, así que, eh, pero contento en el Señor, contento porque la esperanza nuestra está en Dios. Esa confianza nuestra está puesta en Dios. Así que no perdamos la esperanza, no perdamos la confianza, eh, realmente de que esto, bueno, pronto si nosotros realmente confiamos en Dios, todo esto va a ir cesando y bueno, la iglesia tendrá un tiempo, ¿no? De tal importancia en este tiempo de poder orar, de poder eh, entrar en la presencia de Dios, de confiar en Dios en esta situación, ¿no? Así que bueno, en esta tarde quiero compartir la palabra del Señor y bueno, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo había compartido el día jueves en la iglesia, pero hoy quiero compartir nuevamente con quizás muchos de ustedes que no estuvieron allí, bueno, para que sepa, bueno, qué es lo que Dios en este tiempo realmente ha puesto en mi corazón para poder compartir con la iglesia y saber lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Así que yo quiero ir a la palabra del Señor. Está allí en Efesios capítulo 6, versículo 10, que habla sobre la armadura de Dios. Eso creo que tenemos la mayoría creo que sabemos lo que es la armadura de Dios, pero este es el tiempo donde debemos ponerlo por obra. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor, Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, gracias en la cual tú, Señor, en esta tarde nos hablas, Señor, para que podamos no solamente oír tu palabra, sino atesorarla y ponerla por obra. Yo te pido que bendigas a cada hermano, Señor, que pueda estar escuchando, viendo esta prédica, Señor, y aquellos amigos que quizás
no son parte de tu pueblo, que ellos puedan entender que en este tiempo Dios siempre está llamando a toda la humanidad, no solamente a la iglesia, sino a la humanidad, por la cual somos creación de Dios, todo ser humano. Señor, te pido que tú abras el entendimiento para entender, Señor, tu palabra. Ayúdame a mí a dar y a expresar tu palabra, Señor, tal como es. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, aquí vemos algo tremendo lo que en aquel tiempo el apóstol Pablo hablaba. Dice, por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Este es el tiempo en el cual yo creo que se está cumpliendo esta palabra en la cual Pablo hablaba a los Éfesos, ¿no? Sino, dice que debemos fortaleceos en el Señor en este tiempo. Tiempo de tantas situaciones, de tantas dificultades, de tantas terribles cosas que están sucediendo. Sabemos que este es el tiempo donde Dios nos llamó a que nos fortalezcamos en el Señor para que podamos entender el tiempo y podamos resistir a todas estas obras que el enemigo está lanzando en este tiempo. Yo creo que este es el tiempo donde se está cumpliendo la palabra, donde sabemos que la lucha no es contra sangre ni contra carne, sino estamos en un tiempo difícil, en un tiempo donde el enemigo, Señor, se ha lanzado con toda su artillería sobre la humanidad. Pero realmente la iglesia tenemos que entender que Dios nos dio unas armas poderosas en Dios para poder, dice, resistir todas estas acechanzas del enemigo. Entonces, hoy creo que la única que tiene el poder para poder contrarrestar todas estas obras del diablo es la iglesia, porque humanamente puede haber autoridades, puede ejerciendo, pero no entiende nada de esta situación. Pero la iglesia tiene que entender que no es una lucha sino más de un virus, sino estamos viendo que estas potestades de las tinieblas se han lanzado sobre la humanidad, sobre la faz de la tierra, pero la iglesia es la que tiene que despertar en este tiempo, donde que Dios nos dio unas armas muy poderosas para contrarrestar todas estas obras del diablo. Y déjenme decirle que cada vez van a ser más fuertes lanzadas las potestades de las tinieblas. O sea, ya estamos luchando, no estamos luchando contra cualquier cosa, sino hay gobernadores y principados que se han lanzado sobre la tierra. Y este es el tiempo donde la iglesia debe tomar esas armas real y verdaderas de Dios para que podamos resistir, contrarrestar estas obras del diablo. No hay otra manera. Dios le dio todas estas armas a la iglesia, no le dio a las autoridades quizás políticas, pero sí a las autoridades religiosas para que podamos entender y comprender este tiempo. No podemos pretender que un gobierno terrenal pueda contrarrestar esto, si no tienes el gobierno celestial, el gobierno de Dios, la iglesia es la que tiene que enfrentar estas potestades en este tiempo. No es con armas naturales, sino es con armas espirituales. Y la iglesia en este tiempo creo que estamos demasiado entretenidos en situaciones, en esta pandemia, en este virus, y no entretenidos en lo que Dios nos está diciendo, que la lucha es fuerte en este tiempo. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que tomar las armas verdaderas, las armas reales de parte de Dios. Si no, hermano, no vamos a poder, que esto estamos esperando que pronto termine. Mientras que la iglesia no tome la autoridad y enfrente estas potestades de las tinieblas, llámese virus, enfermedades, lo que llame, sabemos quién está atrás de esto. Sabemos que el mismo diablo está atrás de esta situación. Los gobiernos terrenales no pueden hacer nada. Es que el hombre natural percibe lo natural, pero el hombre espiritual percibe lo espiritual. Y este es el tema, esta es la batalla espiritual que hoy estamos librando en este tiempo. Aún pienso que vendrá batallas mucho más fuertes, pero también la iglesia tendrá realmente el poder de Dios para contrarrestar todos estos ataques. Como de pronto me acuerdo en la guerra que había tenido Estados Unidos con Irak. Yo me acuerdo cuando lanzaban los misiles, la parte de Irak, contra las tropas de Estados Unidos, que eran los misiles Scud. Pero Estados Unidos tenía los que podían destruir esos misiles, que realmente eran los Patriot, que en el aire destruían aquellos misiles.
contrarrestaba. La iglesia tiene para contrarrestar todos esos misiles que el diablo está lanzando en este tiempo contra la humanidad, contra el planeta Tierra. La iglesia tiene el poder. Dice que no hay poder más poderoso que la oración. Y la iglesia debe entrar en esa batalla de oración en este tiempo. Tenemos que entrar. Dice allí en Corintios, dice que aunque militamos, aunque estamos en la carne, no militamos en la carne, sino que Dios nos dio que poder, nos dio autoridad, nos dio, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Entonces, este es el tiempo que la iglesia debe entender eso, debe tomar en serio todas estas situaciones. Estamos muy entretenidos en lo que de un virus que acecha y que no acecha, cuanto la iglesia debe tomar la autoridad de Dios en este tiempo, la autoridad para contrarrestar todos estos ataques del diablo, todo ataque, todas estas potestades, principados y gobernadores que se están lanzando contra la tierra, contra la humanidad. Entonces es la iglesia la que tiene la autoridad celestial, la autoridad espiritual. Esto no se trata de algo natural, trata de algo de sobrenatural. Por eso es que dice que debemos, el apóstol Pablo está diciendo aquí, está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. No es con las fuerzas humanas, es con las fuerzas espirituales, donde la iglesia en este tiempo debe tomar esas fuerzas espirituales para contrarrestar toda esta situación. Yo creo de que a veces decimos, ya va a pasar, pero la iglesia está entretenida en lo que sucede, quizá en este tiempo, lo que acecha un virus, pero tras de esto sabemos que no es un virus. Hay potestades de las tinieblas que están acechando y debemos entender que Dios abra los ojos espirituales a cada uno de nosotros, a la iglesia, a los ministros, porque no se trata de un gobierno terrenal, se trata de un gobierno celestial, donde la iglesia, usted y yo debemos entender el tiempo que vivimos. No nos tenemos que someter a esto, sino nos tenemos que someter al poder de Dios, para que entonces estas cosas puedan ir cesando. No es con fuerza humana, es con la fuerza de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos fortalecernos en el poder de Dios para que podamos resistir. Si no tenemos el poder de Dios, ¿cómo vamos a resistir estas acechanzas del enemigo? Entonces no es con fuerzas humanas, es con fuerza del Dios Todopoderoso. Por eso es que tenemos que entender, hermano, hermana, iglesia, siervos de Dios, entender, la lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra el humano, sino es contra las acechanzas del enemigo. Que Dios nos abra los ojos espirituales, porque yo creo que el enemigo lo que hace es cegar el entendimiento de muchos y ni cuenta nos damos lo que está sucediendo. Nosotros como iglesias espirituales debemos entender el tiempo que estamos viviendo. Y esta lucha no es natural, no es con las fuerzas nuestras, es con las fuerzas de Dios. Si no, no va a haber cambio, hermanos. Hace un tiempo atrás, hace un par de meses atrás, cuando comenzó a abrir la iglesia, yo estando allí en la iglesia, Dios me daba que había nubarrones oscuros que estaban viniendo nubarrones oscuros. Pero también detrás veía brillar el sol. Entonces, el sol va a brillar, ¿sabe cuándo? Cuando la iglesia se ponga de pie, comience a orar y comience a tomar la autoridad de Dios. Porque si no, no va a brillar el sol. Dios le dio la autoridad a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad. No tienen los gobiernos terrenales, sino tiene el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es la iglesia. Los embajadores del cielo es la iglesia aquí en la tierra. Así que hermano, hermana, es tiempo de tomar las armas de Dios. No es tiempo de pelear ni con la familia, ni con los parientes, ni con los vecinos. No, es tiempo de pelear contra la acechanza del diablo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que un hogar dividido no prevalece. Un ejército dividido no prevalece. Una nación dividida no prevalece. Pero la iglesia tiene la autoridad para deshacer todas esas obras del diablo. ¿Qué usted cree que quién está acechando en contra a veces los políticos, peleándose uno con otro? ¿Y quién sufre? El pueblo, porque cada vez estamos peor. Pero es el diablo que somete a eso. Y la iglesia tiene la autoridad para deshacer todas las obras del diablo.
Así que no es quedar bien con la gente, con las autoridades, sino hay que quedar bien con Dios y haciendo lo que Dios nos manda hacer. Así que es tiempo, hermano, no viva en un estado de miedo, de temor a la situación. Dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. La iglesia, usted y yo, debemos andar bajo el temor de Dios, no bajo el temor de un virus o de una situación o de una circunstancia, sino la autoridad de Dios en nosotros. Todas las cosas van a comenzar a cesar. Si la iglesia ahora, si la iglesia ayuna, si la iglesia comienza a ponerse en la brecha, debe decir que pronto todo esto va a cesar. Pero mientras la iglesia, usted y yo, no nos ponemos en la brecha, y esto puede durar mucho. Pero cuando Dios comienza a actuar, quédese tranquilo que cuando Dios actúa, todas las cosas cambian. Y el cambio lo tiene la iglesia si se somete a Dios. Vemos todas las plagas. ¿Cuándo cesaron? Cuando Moisés intercedía y las plagas cesaban. ¿Cuándo esto va a ceder? ¿Cuándo esto va a desaparecer? Cuando la iglesia comience a buscar de Dios, a reprender estas potestades. El diablo no tiene más autoridad que Dios. Dios tiene más autoridad. Y esa autoridad le dio a la iglesia. No le dio ni a los pastores, a los evangelistas, a los profetas. Le dio a la iglesia. O sea, toda la iglesia tiene la autoridad de Dios para poder reprender todos sus espíritus, todas estas potestades de las tinieblas, estos principados que acechan en contra de las naciones, no solamente en contra de nuestra nación, sino de las naciones en la faz de la tierra. La iglesia tiene la autoridad para deshacer toda obra del maligno. Entonces, hermano, es tiempo de tomar esa autoridad y vamos a ver la gloria de Dios cuando esto pronto comience a retroceder estas obras diabólicas y la iglesia comience a tomar la autoridad. Vamos a ver un mover del Espíritu de Dios como nunca antes y el cambio viene de parte de Dios. Cuando la iglesia actúa, no peleándose con los políticos, ni blasfemando contra ellos, ni criticando, sino reprendiendo a todas estas potestades de las tinieblas, tomando la autoridad de Dios. Con la autoridad de Dios somos más que victoriosos. Si no, hermano, no habrá victoria. Pero con Dios somos más que vencedores. Así que, hermana, realmente esto es real, este es el tiempo, estas son las potestades que se ha desatado sobre la faz de la tierra. Las potestades, los gobernadores, los principados. Entonces, la iglesia toma la autoridad de Dios. Todo esto no va a poder acechar en contra de las familias, en contra de los hogares, ni en contra de nuestra nación, ni de las naciones, siempre y cuando la iglesia tome la autoridad de Dios. Así que, hermana, lo animo, lo aliento en este tiempo a que no desmaye, a que no se desanime, no se desaliente. Pronto volveremos nuevamente a congregarnos si la iglesia pelea la buena batalla de la fe. Sabe que la única que entra en una batalla ya con la victoria asegurada es la iglesia, porque tenemos un comandante en jefe que nunca perdió una batalla ni perderá, se llama Jesucristo de Nazaret. Así que alégrese, iglesia, gócese en Dios y crea que la victoria está de nuestro lado. Que Dios los bendiga en este día domingo y bueno, estaremos realmente hasta cuando, todo esto se decida y cuando la iglesia ore, todo esto va a cambiar pronto. Creemos que después del 30 va a cambiar. Si la iglesia realmente ora de verdad, ayuna y se pone en la brecha. Así que hermana, no se desanime. No tenga miedo de rumores, no tenga miedo de malas noticias. Como dice allí en el Salmo 112, versículo 7. No tenga miedo de malas noticias, sino tu corazón esté confiado en Jehová. Así que quiero orar por usted si está con esta situación, está con problemas. Mire, yo digo que en una batalla siempre hay heridos, hay muertos también, pero hay victoria. En la parte de nuestro Señor está la victoria asegurada. Así que quiero orar por cada uno de ustedes y que la gracia del Espíritu de Dios esté obrando en esta semana, en todos estos días, y usted pueda orar para que todo esto pronto se acabe y la gloria de Dios
realmente se manifieste no solamente en la iglesia, sino en nuestra nación argentina. Padre del cielo, Dios de toda gloria y poder, te damos gracias, Señor, por este día domingo, en la cual, Señor, puedo ir a mis hermanos a través de una pantalla. Yo te ruego que tú bendigas a cada uno de ellos, que bendiga a cada hogar, cada familia, Señor. Declaro ese poder de libertad sobre los hogares, todo espíritu de perturbación, de enfermedad, de aflicción, reprendo en el nombre de Jesús y declaro la luz de Cristo alumbrando cada vida, cada corazón y cada familia. Señor, te ruego que tú bendigas a nuestra nación argentina, que la paz de tu espíritu esté obrando sobre cada vida, sobre nuestra nación, y toda esta perturbación de este virus comience a cesar ahora en el poderoso nombre de Jesús. Oro por la vida del presidente, de los gobernantes, Señor, tráele luz a su entendimiento para que ellos puedan reconocer al único Dios real y verdadero, al Dios creador del cielo, de la tierra, de los mares y de todas las cosas que en ello hay. Padre, declaro tu bendición sobre nuestra nación argentina, declaro tu paz, declaro la luz de Cristo que traspase todas las tinieblas en nuestra bendita y maravillosa nación, Padre. En el nombre de Jesús te damos honra, gloria y adoración. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una semana bendecida y próspera en el nombre del Señor.